la herejía principal de nuestro tiempo no consista tanto en negar verdades, negar las verdades de la fe, sino más bien en vaciarlas de contenido. Es quizás lo propio de la crisis de pensamiento actual. La herejía principal de nuestro tiempo no consiste tanto en negar verdades de fe, sino vaciarles de contenido. Por ejemplo, ¿usted cree en la Eucaristía? Sí, yo creo que la Eucaristía es un símbolo del compartir. Hombre, pero a ver, símbolo de compartir será algo más, ¿no? ¿Usted cree en María, en la Virgen María? Sí, yo creo que la virginidad es un símbolo de la pureza. Pero bueno, ¿pero usted cree en la concepción virginal de Jesucristo? Bueno, es un mito, una parábola, no sé qué, ¿no? ¿Usted cree en la existencia del demonio? Sí, yo creo que el demonio es un símbolo del mal. O sea, bueno, a ver, esto ocurre continuamente entre nosotros, que las verdades de fe no se niegan, pero más bien se vacían de contenido. Uno cree en la Eucaristía sin en realidad creer exactamente que esté Cristo ahí. Uno dice creer en la virginidad de María sin que la Virgen fuese virgen. Uno cree en... O sea, ese es quizás el problema de nuestro tiempo, que los conceptos racionalistas han llevado a que la revelación sea un mero símbolo, pero no han llegado a vaciarla de lo que es lo más específico de la revelación de Dios, que es el acontecimiento. A ver, la revelación es un acontecimiento, porque el Señor ha venido a nosotros, ha acontecido históricamente. Uno va a Tierra Santa y cuando, por ejemplo, llega a Nazaret, algo que le conmueve es ver que allí, en el lugar de la Encarnación, en la casa de María, allí dice, en vez de decir meramente verbum caro factum est, se han atrevido allí a añadirle un hic. Aquí el verbo se hizo carne. Y fue aquí. Y allí le han puesto en el altar hic verbum caro factum est. Y te impresiona ver que eso aconteció allí. Y aconteció hace 2000 años. Con lo cual no estamos hablando de un símbolo, de un mito. Hablamos de un acontecimiento histórico. Y sin ello, fijaros bien que la revelación y el contenido de la palabra que transmitimos en la catequética y en la predicación, la estamos reduciendo a un mero símbolo, a una mera parábola. De los tres trascendentales, recuerdan ustedes que hay tres trascendentales que son los principales trascendentales, ¿no? Verum, bonum y pulcrum. Verdadero, bueno y bello. Es muy importante entender que Jesucristo no solo es bello, no solo es bueno, sino que también es verdadero, porque si las cosas no son verdad, que alguien utilice el Evangelio únicamente como un cúmulo de parábolas, de enseñanzas sapienciales, que son, por ejemplo, ¿no? Pues llega el relato de la multiplicación de los panes. Entonces, pues el que alguien, por ejemplo, diga, pues yo explico el relato de la multiplicación de los panes desde el punto de vista de cómo enseñar a compartir, y el Señor, y el verdadero milagro fue que el Señor nos enseñó a compartir las cosas. Y, a ver, un momento, claro que el Señor nos enseñó a compartir las cosas, pero ¿está usted acaso negando que Jesucristo hizo el milagro de la multiplicación de los panes? Es que entonces estamos reduciendo el Evangelio a unas enseñanzas éticas, morales, sapienciales, olvidando el acontecimiento con el que Jesucristo entró en la historia. Eso es lo que el racionalismo ha hecho, haciendo mucho daño a la teología, reducir la enseñanza, ¿no? Reducir la revelación a una simbología ética o moral, olvidando que lo principal del Evangelio es el acontecimiento de Jesús, su encarnación, su muerte y resurrección.
Bueno, como veis, el tema tiene mucha miga, ¿eh? Y por eso el Papa Benedicto XVI a mí me impresionó, cuando allí dijo: habéis salido a defender la fe de los sencillos y Dios os lo pagará, porque la fe cristiana es la fe de los sencillos. Una de las primeras herejías del cristianismo fue la de pensar que la revelación divina, o sea, que el misterio de Dios solo es cognoscible por los filósofos, por aquellos que tienen capacidad de abstraer, de pensar en conceptos intelectuales a los que el vulgo, el pueblo ignorante, no puede llegar, no puede alcanzar. Luego, para el vulgo, para los ignorantes, les vamos a contar el cuento de que Dios ha venido y ha hecho milagros y no sé qué. Pero para los inteligentes queda perdón. Dios habla a los sencillos, Dios habla a los sencillos y confunde a los que se creen inteligentes. A los que se creen inteligentes, ¿no? Por eso esa palabra de Benedicto XVI, ¿no? Habéis salido a defender la fe de los sencillos. A ver, Dios es sencillo. Dios es sencillo. Nosotros somos complicados por el motivo por el influjo del pecado en nosotros, que nos complica. Pero decía San Irineo en el siglo II: si Dios es sencillo, la verdad es sencilla. Somos nosotros los que la liamos. Esto último lo digo yo, no San Irineo, San Irineo decía: si Dios es sencillo, la verdad es sencilla. Ahora vamos nosotros y la liamos, porque tenemos una serie de prejuicios y de resistencias interiores que necesitamos recurrir a determinadas formulaciones, en el fondo de manera autodefensiva. Me estoy defendiendo porque en el fondo que Dios sea tan sencillo, que Dios se ponga en el camino de mi vida y que me muestre la necesidad de la conversión, me duele y me resisto a ello. Y entonces lo que hago es revolverme en teorías abstractas y difusas que lo que hacen es difuminar la llamada a la conversión. Bueno,